buenos días, República Dominicana. Un saludo especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Bueno, ya se juramentó el presidente de la República el pasado viernes. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. Presidente, todo bien. Se juramentó el presidente. ¿Estás entusiasmado con la juramentación? Se juramentó para el segundo mandato, doctor. Sí. Importante porque el presidente le tocaron 4 años en principio difíciles, en medio de una pandemia. Vamos a aprovechar este primer programa después de la juramentación del presidente para analizar por lo menos sus principales logros de los primeros 4 años y cuáles son sus desafíos para estos 4 años. Aparentemente, con todo el poder que acumula el PRM, va a ir cómodo, pero a veces las cosas no son tan fáciles. Hay una reforma fiscal de por medio, una reforma constitucional que el presidente la está impulsando. Bueno, y el presidente tiene que concentrarse en soluciones para cuando culmine estos 4 años, que serán 8, entonces le puede decir al país, aquí están las soluciones a los problemas que le prometí en las 2 campañas electorales. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos con los comentarios del día. Bueno, el pasado viernes el presidente Luis Abinader asumió un segundo mandato como presidente de la República Dominicana. Los primeros 4 años de Abinader fueron 4 años en medio de una pandemia, 4 años difíciles, no solo para el presidente Abinader, sino para todos los presidentes del mundo. Pero sobre todo, el caso que nos ocupa, el presidente Abinader, porque él asumió en medio de la pandemia del COVID-19, en medio del pico de la pandemia, porque recordemos que la pandemia del COVID-19 comenzó a sentirse en República Dominicana a partir de febrero, finales de febrero, si no me equivoco, 20 de febrero del 2020. Exacto. En plena campaña electoral, hubo que hacer la campaña en medio de la pandemia de COVID, la gente encerrada, y salían los candidatos haciendo lo que se pudiera como método de campaña, se elige al presidente de la República, el PRM gana Abinader, la gente lo conoce, todo esto, y el PRM asume, gana las elecciones con gran ventaja, un PLD dividido, y entonces logra el control del Congreso Nacional. No un control absoluto, pero control del Congreso, y asume el 16 de agosto del 20 en medio de esta situación. Eso no es fácil para ningún presidente. Entonces hay que reconocer que tuvo que lidiar con esta situación, la enfrentó con entereza, la enfrentó con toda la responsabilidad que debió enfrentarse. Yo diría que ahí está el principal logro del presidente Abinader de estos 4 años. ¿Cómo enfrentó la pandemia del COVID-19? Cierto. ¿Cómo logró a partir de ahí también reactivar la economía y recuperar la economía dominicana que al día de hoy la CEPAL dice que creceremos en 24,5%, recuperada total a como estaba en el 2019, previo a la pandemia. Bueno, ciertamente, pero también no podemos olvidar que hay muchos factores que inciden en que, primero, que haya obtenido esa expresión de votos, porque la oposición estaba, digo, en ese momento ya era la oposición, sino el gobierno de entonces estaba totalmente desacreditado. No, claro. Entonces, sí, así como usted lo oye. Sí. Le hicieron una marcha famosa ahí, que hasta yo creo que era parte de eso. La marcha verde, claro. Imagínese usted, eso tuvo su efecto, aunque después la desacreditaron, la marcha. Sí. Pero también la cuestión de la corrupción, el discurso del señor Abinader, el origen de él, porque era un tipo que venía con sus recursos económicos. Sí, claro. Creo que usted comprende. Claro. Usted dirá, bueno, pero ven acá, eso no es suficiente. No, lo que pasa es que la gente en el imaginario popular se plantea, bueno, este no viene a llevarse los cuartos del Estado y ha demostrado, no, yo le digo, yo hablo así, porque yo no conozco a ese señor, ni lo he visto nunca. Exacto, para evitar malas interpretaciones. Claro. No lo he visto nunca, ni necesito empleo del gobierno. No, es que no es necesario incluso. Usted me está entendiendo, o sea, yo vivo mi vida en libertad, como un ave que vuela hasta el final. No tengo que ver, y por eso, sin embargo,
me preocupo de decirle a la gente mía, de mi entorno, que es la mayoría, ¿verdad? El que no tiene acceso a estas cosas, cómo uno ve, cuál es el concepto que uno tiene de esa realidad, y entonces, y que llega a más allá. Entonces hay que reconocer que ciertamente ha hecho una labor muy positiva, aunque tiene yo diría que tiene luces y sombras, pero que las sombras, porque todo es así en la vida, nada es perfecto. Claro, claro. Pero las sombras no son tan fuertes, usted comprende, son sombras, que un poco más adelante en el desarrollo de esta temática. Claro, la iremos viendo, claro. Sí, pero sus luces están ahí. Como digo yo siempre, que aquí hay 3 gobernantes en la historia de este país que fueron presidentes, que cuando usted lo menciona, usted dice, diablo, usted nada más piensa en lo malo que hicieron, pero no se da cuenta que también tuvieron sus luces. Le puedo mencionar rápidamente, porque son parte de nuestra realidad, nuestra historia. Ulises Seró, alias Lili, no, ese desgraciado, con un lío, güey, porque desbarató la economía. Pero el tipo sentó las bases de la modernización, un ferrocarril, la electricidad, el telégrafo, etc. Después te vio que llegó Trujillo con todas sus cosas malas, pero modernizó el Estado Dominicano, eso nadie dice que no. Y Balaguer hizo su parte también con todas sus cosas negativas. Entonces yo entiendo que este señor lo que ha hecho es continuar sin esos desastres de vida, porque aquí no se viola los derechos humanos en el sentido de que el gobierno manda a matar a alguien. No, aunque estamos analizando los logros del presidente Abinader, no obvie, ya que usted ha citado a Lilis, ha citado a Trujillo Balaguer, que Leonel Fernández hizo un esfuerzo para que este país tenga la mejor constitución. No, yo lo sé. La constitución de 2010, que es muy garantista de derechos. Sí, correcto. Yo lo que pasa, no es que no lo vaya a mencionar como positivo, pero resulta que yo mencionaba a los históricos. Claro. Que cada vez que se habla de ellos, nada más se habla de las cosas muy malas que hicieron. Perfecto. ¿Usted comprende? Sí. Y eso en el caso de los que vinieron después, bueno, ha habido de todo, pero no así, porque no ha habido, digamos, crímenes de Estado, de que el Estado mandó a matar a Juan, eso no. Sí, que ha sido una forma de gobierno diferente. ¿Usted comprende? En democracia pura. Y hemos estado trillando democracia, y como lo que vemos que está pasando en América, hay que cuidar esto aquí, con todas sus cosas negativas que tiene. ¿Usted me está entendiendo? Porque si hubiéramos estado en los zapatos de Venezuela, la cosa no hubiera estado fácil. O en los zapatos de Haití. O en los zapatos de Cuba. O en los zapatos de Nicaragua. Óigame. Tiene razón. Entonces, doctor, para mí, principal logro, cómo enfrentó la pandemia y cómo navegó para que República Dominicana, su economía se recuperara. Vimos cómo, otro logro importante, el turismo, la estabilidad económica. Óyeme. Turismo, estabilidad económica, cómo enfrentó la pandemia y, lógicamente, su gran punta de lanza es el tema de la transparencia. Claro. ¿Verdad? Que hay asuntos que se pudieran discutir, pero él insiste en la transparencia, la lucha contra la corrupción como un tema puntual de su gobierno. Cierto. Todavía hoy el presidente insiste en crear mecanismos para que haya una mayor persecución a los delitos del Estado. ¿Te entiendes? Eso, exacto, lo que usted dice. Pero hubo factores que atentaban contra eso. Por ejemplo, uno de los clientes importantes de turismo aquí era Rusia. Sí. Y mire lo que sucedió con la guerra. No, porque hubo una combinación. Primero la pandemia, que te encareció todo a nivel... Primero el mundo se cerró. ¿Te comprende? Se encareció todo en el mundo. Y luego viene la guerra Rusia-Ucrania, que provocó serios problemas con el gas, con el petróleo, con el suministro de granos, porque Ucrania es la zona de mayor producción de granos. Y eso aún así permitió que, aunque sea a la chita callando, se fuera superando poco a poco cosas. No es que no pasamos momentos difíciles, inclusive con precios que no estaban más o menos controlados, porque esa fue otra, que el mercado se disparó, se volvió loco. Claro. Costaban 10, después costaban 30. Tenía 10 así. Pero el balance, yo diría que hay una especie de contabilidad social. La contabilidad, eso es elemental, saberlo. Lo que usted posee, activo, lo que usted debe, pasivo, y la diferencia es el balance, que es el capital. Entonces el balance, si está por debajo de lo que usted posee, usted tiene un balance negativo, tiene problemas. Pero si tiene un balance positivo, pues nada, va bien el asunto. ¿Usted entiende? Es así. La recuperación económica. Mire, mientras otros países todavía están luchando para ver cómo salen de los números rojos y otros crecen apenas 1, 2%, la economía dominicana ya, 4 años después de la pandemia, 20, 21, 22, 23, 24, casi 4 años, casi 4 años, según los pronósticos de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, la CEPAL, que emitió su último informe el pasado
miércoles en Chile, el pasado martes que se reunió en Chile, que es su sede principal, dijo que la economía dominicana, ahora revisó su proyección, que la economía dominicana va a crecer 5.2%, la que más va a crecer en América Latina, lógicamente sacando a Guyana, que descubrieron un yacimiento de petróleo ahí de 3.000 millones de barriles, que va a crecer 29. El cuco de Venezuela, es decir, no es un crecimiento producto de los esfuerzos que tú has hecho de políticas económicas para que tu país produzca más y tenga un crecimiento. Correcto. Entonces, 5.2% por encima de Panamá, que era el que más crecía, recuerde. Panamá va a crecer 4.2% según CEPAL para ahora. Es decir, el hecho de que hayamos logrado esa recuperación extraordinaria y que hoy estemos nosotros recibiendo inversión extranjera por 4.000 y pico de millones, 4.500 y pico de millones, sobre todo sustentado en la inversión en el turismo, en energía renovable, que está de moda la energía renovable en el país. Eso está muy bien, pero hay una sombra. Y las exportaciones, que también, al semestre, 7.000 y pico de millones en exportaciones. Pero hay una sombra, porque estamos hablando de luces y sombras. Claro, sombra. ¿Cuál es la sombra? Que el derrame. Sí, eso, ese es un desafío que tiene el gobierno, que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante, porque ese es uno de los desafíos que tiene el presidente Abinader. Se lo menciona. Que lo vamos a ver porque, lógicamente, tenemos que admitir que hay crecimiento, eso es bueno. Claro que sí. Pero ese crecimiento debe manifestarse también en calidad de vida para los sectores más populares. Claro que sí. ¿Verdad? Oportunidades para los sectores más populares. A los productos. Y ahí está el desafío con la reforma fiscal y eso que vamos a analizar más adelante en los desafíos que tiene ahora el nuevo gobierno. Entonces yo quisiera que sigamos analizando los puntos luminosos. Correcto. Por ejemplo, como le decía, manejo de la pandemia, una vacunación a tiempo, compra de vacunas a tiempo, los programas sociales aplicados de Quédate en Casa, que se aplicaron desde el gobierno de Danilo Medina, hay que reconocerlo, lo continúa Abinader. El turismo, que el gobierno hizo todo lo posible porque el mundo entendiera que aquí había seguridad, incluso dieron hasta una facilidad, hasta el seguro médico se lo estaban facilitando a los turistas. El turismo se recupera, viene la inversión y una serie de políticas económicas que permitieron bordear esas crisis, tanto por los efectos de la pandemia como por la guerra entre Rusia y Ucrania, que permitieron que nuestra economía fuera recuperando los niveles de crecimiento que tenía al 2019, que era de 5 puntos y pico por ciento porcentuales, que ahora es que se ha logrado de manera normal. Entonces, pandemia, manejo de la pandemia, turismo, economía en sentido general, pero también hay que citar otros elementos, ¿verdad? Lucha contra la corrupción. Y vamos a ver ese aspecto, la lucha contra la corrupción, vamos a ver infraestructura, seguridad en el siguiente segmento. Vamos a la pausa. Otros elementos que hay que mencionar en el análisis que estamos haciendo es el relativo a la infraestructura y a la seguridad ciudadana, entre otros factores. ¿Por qué razón? Porque se ha visto el deseo de invertir y de hecho se ha llevado a la práctica eso en soluciones que son reales. Tenemos ahí, por ejemplo, el metro, esa ampliación, ¿verdad? Sí, claro. Un metro no es nada fácil. Por ejemplo, agréguele a eso continuidad de Estado. Sí, precisamente. Que la gente no cita eso con mucha importancia, pero eso tiene una importancia extraordinaria. Porque eso no es de un gobierno, no. Eso es del Estado. Ojalá lo aplicaran todos los presidentes. ¿Usted comprende? Entonces, por ese lado, está la cuestión de los, ¿cómo le llaman a esto? Que llevan a la gente como en un funicular. El teleférico. El teleférico. Un funicular. Sí, teleférico. Entonces, fíjese, eso. Y hay un monorriel, Santiago. Yo la primera y única vez en mi vida que yo vi un monorriel, que me quedé sorprendido así, fue en Miami. Pero todavía no está concluido el monorriel. No, también. Lo inauguran en el 25. Sí, no, pero que están en eso. Sí. Pero que yo, cuando llegué a Miami por primera vez, yo lo hablé del 86 por ahí, que yo miré, yo veo esto, que va como en un riel, sin chofer, digo, uy, ¿qué es esto? Me dijeron, no, es un monorriel.
O sea, yo creí que nunca en mi país iba a haber una cosa así. Sí. Entonces, me está empezando. Porque Entonces, este país está en desarrollo, doctor. sí, sí, Está sí. en desarrollo. Entonces, este país no puede tampoco darse el lujo de quedarse atrás, porque estamos rodeados de países, ¿verdad?, que no tienen el grado de crecimiento de nosotros. Entonces, sin embargo, hay algo que a pesar de ese desarrollo infraestructural, aflora, y es la seguridad. Sí, que ese todavía es un capítulo pendiente. Sí, Han trabajado exacto. en las bases que la genera, pero es un capítulo pendiente. Eso le digo. Ahí el presidente tendrá que seguir trabajando bastante. Pero que eso no es, yo le voy a decir una cosa a usted. Ahora, en términos de seguridad nacional, Sí. con respecto a la verja perimetral, ahí sí hay un Pero no paso solamente importante. eso, porque la verja, que sé yo, no sé, pero que es que una verja no es suficiente Claro que no. para eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un vecino desesperado. Sí, sí, claro. Oiga usted, no esas bandas que son las que están haciendo lo que le da su gana ahí, ni la élite también, que era culpable de eso. Porque esos élites que usted ve, son los culpables de eso. Claro. No, y los que están tirando tiros en la calle que lo hacen, eso es una respuesta a ellos. No, es que el pueblo llano, el humilde, el que pasa hambre, Está desesperado. desesperado. Sí, claro. Entonces, sin embargo, nosotros somos aquí una especie como de carne de cañón. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta con mucho cuidado y con pinzas. ¿Usted comprende? Entonces, eso por un lado. Entonces, también la seguridad tiene que ver con lo que tiene que ver con migración, porque aquí hay una especie como de relajo con eso. Oiga, bien, Aquí hay 2 millones de pero, hermano, haitianos. aquí vienen delincuentes, Sí. yo creo que hasta del Polo Norte, para exagerar yo un Y poco. tenemos una gran cantidad de venezolanos, pero lógicamente producto de Pero la los crisis, venezolanos, yo de la crisis que están le voy a decir en una estos cosa. momentos. Los venezolanos, para mí, nosotros debemos muchos favores a los venezolanos. Los venezolanos, me voy a hablar, yo soy de que imparcial, pero ahí no lo voy a hacer. Sí, sí. Mire, los venezolanos, empezando por Juan Pablo Duarte, lo acogieron allí, Sí, claro. y allí murió. Y qué bueno que lo cite. Oiga usted, y la familia de Duarte allí, hasta formó familia allí. Claro, claro. Eso por un lado. Acogieron a otras personas que huían de aquí económicamente. Cuando Venezuela estaba en ese esplendor económico, había gente que estaba en olla aquí buscando, y yo conozco muchos profesionales que se fueron a trabajar a Venezuela, médicos ante todo. Claro. ¿Usted entiende? Antes de llegar a Chávez, porque eso desbarató ese país ahí. Por más que me digan, yo sí, usted dirá, pero usted es parcial. Sí, yo soy una persona clara. Es un desastre. Entró muy bien, con mucha expectativa, que la gente, porque Venezuela tenía un problema serio de desigualdad social. Que hablaba de los cerros y las colinas. Claro. Los cerros eran la costa como llegó Chupita aquí, al del puente, y las colinas eran de lo de la élite rica. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Pero eso no se puede romper así tampoco, porque entonces va a crear o suma pobreza, ¿verdad? O suma riqueza. Claro. Tiene que haber un equilibrio. Pero en ese sentido, los venezolanos llegó el momento en que están desesperados. Y es una inmigración diferente también. Pero que también, mira, vienen, todos los venezolanos aquí vienen con papeles, vamos a hablar claro. Sí, tú lo puedes identificar. Todos vienen con papeles aquí. Ninguno invade por territorio. Ninguno nos está pidiendo que somos territorio que le quitamos a ellos. Claro, no claro. piden que sean dominicanos, nada de eso. No tenemos la situación histórica que tenemos Y aquí. la mayoría, lo que yo he conocido, incluso yo he conocido venezolanos que han estado trabajando en servicios domésticos, que cuando yo digo, pero escúcheme, fulana, pero usted habla muy bien. ¿Y cuál? Le dice, no, yo soy graduada en licenciada en Sí, contabilidad. le está haciendo por necesidad, claro. ¿Qué? Dice, no, pero ¿qué puedo hacer? Tiene que vivir. Entonces, esa migración yo la prefiero. Porque esa migración, usted me está entendiendo. Claro que sí. ¿Usted me entiende? No es que la otra no pueda venir. Sí. Pero tiene que venir Pero de forma organizada. organizada. Que es uno de los desafíos que tiene el Exacto. Ven país. acá, ¿quién es usted? No, que yo soy Juan de los Palotes Martínez. Pero usted tiene papeles. No. Usted tiene que saber quién está en su territorio y cómo lo va a perseguir en caso de que delinque aquí o cometa un error. Pero no solamente eso, hay otras cosas que las mencionaremos más adelante, Sí. que son sombras. Claro ¿Usted que vio? sí, claro Pero que eso sí. hay que tener cuidado con eso. No es nada más crecer económicamente. Sí, pero yo entiendo que con el tema de la infraestructura y seguridad, Sí, eso el también. gobierno Sí. ha trabajado, lógicamente, como Claro han que trabajado sí. otros gobiernos, pero no es su punto más luminoso. Claro. Ha trabajado con las circunvalaciones, tiene Sí. obras importantes Sí. como Muy importante la, eso. sí, como la Sí. construcción, concluyó la circulación de Asua, concluyó la presa de Montegrande. Tiene obras que exhibir, lógicamente. Sí, correcto. Pero para mí lo más importante no son solo esas obras, son parte del desarrollo. Los gobiernos tienen Claro que que construir, sí, tienen claro que que sí, construirla. claro que sí. Pero tiene ahí una obra que exhibir
continuación del metro, el teleférico, el monorriel que lo está terminando en Santiago, la circunvalación de Asua, la presa de Montegrande que hace mucho tiempo que está esperando, también. las obras que está continuando para desarrollar el polo de Pedernales. Creo que eso está casi terminado, ¿verdad? Sí, Montegrande. Montegrande ha inaugurado la parte del embalse. Oh, ya. Ahora están las obras secundarias como el acueducto, el riego, la producción de energía, claro. Pero ya el embalse está inaugurado. Usted sabe que yo soy de por ahí. Sí, de Barahona, claro. Y ahí, según los amigos míos de allá que viven por ahí, hay un problemita social ahí, sí. con lo que desalojaron. Okay. Las presas, no sé, pero sí. Eso es parte Pero eso parece que lo solucionaron. Ah, bueno. Sí, porque el gobierno parece que se puso de acuerdo con ellos para resarcirlo. Pero esa presa es fundamental. No, fundamental. La primera ganancia es que ya está controlando las inundaciones en el sur, que era un grave problema. Claro. Entonces, la verja perimetral es una obra importante de este gobierno para citar aporte en materia de infraestructura. Y con respecto a la continuidad de Estado, eso hay que resaltarlo. Exactamente. Este gobierno, este presidente le ha dado continuidad a las obras. Ojalá que este y cualquier presidente que llegue pueda darle continuidad a las obras que dejan otros presidentes, porque nosotros criticamos mucho en el pasado que todavía teníamos escuelas que fueron abandonadas cuando el huracán David. Había zonas invadidas por... Todavía hay apartamentos que dejó Salvador de Blanco por construir en viviendas, porque aquí no había continuidad de Estado. Eso es importante que se imponga por esa vía. Y el tema de la transparencia, que es un tema en el que el gobierno ha puesto mucho énfasis, creando mecanismos de transparencia en las estructuras del Estado, persiguiendo a personas que entienden que han cometido actos de corrupción, sacando del tren administrativo a gente que se menciona como que pudiera estar vinculada a hechos de corrupción en el gobierno o bochornoso. Alguna gente critica que algunas de esas gente no han sido perseguidas, pero hay un trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público. Si yo te cancelé a ti porque te cuestionaron por un contrato, debe haber una acción de parte de contrataciones públicas del Ministerio Público para que tú seas procesado por eso, o investigado por lo menos. Un punto ahí importante. Un líder, porque él es un líder, claro, él es el líder ahora mismo, presidente y líder de su partido. Fíjese bien, el líder, los que siguen al líder de manera incondicional, ¿sabe quiénes son? Los que tienen la misma visión que él. Y esa es una labor importante que hace un líder, seleccionar a los que tienen su visión. Sí. Pero en los gobiernos, en política, es de todo lo que se mete ahí. Claro. Y hay gente que lo que anda buscando es su cuarto. Hay gente lo que anda buscando es que aproveche el poder para hacer diablura. Sí. ¿Usted me entiende? Y eso se le pega también al líder. Así es. Entonces, hay otros temas que están pendientes, doctor. Claro. Por ejemplo, el tema de salud. El gobierno no lo ha resuelto. Ha estado trabajando, pero no lo ha resuelto. Cierto. Esa es una de las tareas pendientes para el presidente Abinader. La educación, bueno, el manejo que se dio en la pandemia, que nos mantuvimos aprovechando el tiempo, que los estudiantes fueron a las aulas, hay transporte escolar, pero todavía la educación no es una educación de calidad. Esa es otra tarea pendiente que tiene el gobierno. La seguridad ciudadana. Sí. Bueno, la policía se está trabajando con la transformación de la policía, nuevos entrenamientos, educación para los policías, una serie de acciones, pero también la seguridad ciudadana es una tarea pendiente. Es decir, esos son temas que el presidente tendrá que evaluar y que lo vamos a ver más adelante con los desafíos. Tendrá que evaluar porque al completar 8 años de gestión, ya el presidente ha tenido tiempo suficiente como para dejarlo solucionado o muy bien encaminado. La gente dirá, bueno, son problemas que tienen años, decenas de años para una solución. Bueno, pero alguien tendrá que solucionarlo en algún momento. Vamos a hacer la pausa y venimos con los desafíos del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader. Aunque vamos a entrar, doctor, en la parte de los desafíos para el nuevo gobierno, siendo justo, se nos estaba quedando el tema de política exterior. Yo creo que en política exterior el gobierno ha sido muy diligente, ha sido muy activo. Correcto. Creo que hay que reconocerle que se ha avanzado en materia de política exterior, sobre todo manejando el tema de la situación de Haití, el tema con Centroamérica, con toda América Latina y nuestras relaciones con los países más desarrollados. Creo que nosotros hemos tenido una gran exposición en materia de política exterior y hay algunos avances en la materia. De hecho,
ya estamos avanzando a una política exterior con un personal de carrera, que eso es importante, que se deberá seguirse implementando en este gobierno y en el próximo. Claro. Bueno, mire, yo creo que el gobierno tiene muchos desafíos como decía anteriormente, con la salud, con la educación y también con la seguridad ciudadana. Son 3 temas en los que yo como presidente me concentrara para presentar algún tipo de soluciones. Pero además, el presidente tiene desafíos importantes porque tiene que abocarse a una reforma fiscal. Primero lo va a hacer con la reforma constitucional, que de hecho la sometió ahora el 16 de agosto, ya se conoce el borrador y el Congreso tendrá que abocarse a conocer esa reforma constitucional para abordar 4 puntos. Un procurador independiente, que es lo que él quiere, establecer mayor seguridad para que los presidentes no busquen perpetuarse en el poder, es decir, un periodo nunca más, pero con una cláusula pétrea que es la que quiere incluir el presidente de la República. Ahí, bueno, también la unificación de las elecciones y la reducción de la cantidad de diputados. Ese es un desafío que tiene porque tendrá, independientemente del poder acumulado, que controla la Cámara Baja, la Cámara Alta, el Ejecutivo, las alcaldías, pues tendrá que establecer consensos puntuales, porque cuando usted hace una reforma constitucional, usted está actuando o reformando el instrumento que norma la vida del Estado. Claro. Entonces, no es para un sector en particular, sino para todos. En función de eso hay que buscar consenso. Y hay una serie de acciones, por ejemplo, de seguridad social que hay que modificar, como la ley de seguridad social, el código laboral y el código penal. Son desafíos que tiene el presidente de la República para su propio mandato. Yo me concentrara en lograr avance en salud, avance en educación y seguridad ciudadana. De manera tal que cuando el presidente se vaya pueda decir, yo solucioné esos 3 problemas. Pero por lo menos con uno que me solucione los 2, problemas de salud y educación, y el país, con el crecimiento económico que tiene, se va a convertir en uno de los mejores países de América Latina. Claro, pero aún así, hay desafíos y oscuros que acechan un éxito ahí. Ajá. Por ejemplo, vamos a partir de la educación. Debí partir de la salud, que es más importante, porque hay que estar vivo para estudiar. Claro. Eso hablando como campesino. Pero, por ejemplo, la educación, lo que es preocupante, y lo va a ser siempre, es que siendo el ministerio con mayor presupuesto en la historia de la República, sea el que menos resultados ha dado. Sí. Porque entonces usted encuentra que la escuela pública es un desastre. Eso no es que yo estoy inventando, no, yo soy dominicano, mayor de edad, y sé que las escuelas públicas son un desastre. Los dominicanos, la mayoría de esos muchachos se quedan afuera. No debe quedarse un solo estudiante. Pero eso está bien, doctor, lo que usted dice. Ahora, lo que sí es cierto, doctor, es que el gobierno está abocado a seguir aplicando un plan, porque en 4 años usted no ve resultados en educación, ahora en 8 sí ve resultados. Por ahí que yo voy. Yo lo que quiero decir que aquí hay una población tan grande, extranjera, metido en esas escuelas. Yo no estoy en contra de que se le niegue la salud ni la educación a nadie. Sí. No, pero los habitantes de un país, los ciudadanos de un país tienen que tener prioridad sobre los demás. Porque por eso son ciudadanos de ese país. Pero yo lo sigo, pero hay un elemento ahí que usted está obviando. Sí, dígame cuál es. Aplicar un modelo curricular que te permita una educación de calidad, no importa que haya extranjeros o no dentro de la sala. Pero que no es a eso que me refiero. Yo sé que sí, yo lo entiendo perfectamente. Sí, no, es una realidad. Yo sé, lo que usted dice está bien, yo estoy de acuerdo. Tienen que modificar cosas, modernizarse muy bien. Y está bien que también los extranjeros puedan hacer, pero lo que quiero decir que lo que yo veo ahora no es lo que uno entendía que debía ser. Exacto. Eso es así. Bueno, yo lo entiendo. Bueno, para mí eso es una sombra, ¿te oye? No. El problema migratorio es otro desafío que tiene el gobierno. Porque, como usted bien dice, hay una gran presión en la salud, en la educación, en diferentes áreas. Pero ese es otro desafío, la migración. Oiga, la migración desordenada, por cuestiones de seguridad y porque te está afectando los índices que hay que cumplir en cada área. Pero fíjese, aunque yo lo que tengo es una matemática, una aritmética de fritura, de cocina, para hablar en términos populares, yo leo los numeritos y leo las cuestiones de los presupuestos y veo que se invierte una enorme cantidad de millones de pesos, ¿verdad?, en salud, que no es para resolver la dominicana. Por ejemplo, nosotros no tenemos aquí todavía
la atención primaria no está establecida. Eso hay que hacerlo, eso es un Dígame, desafío. entonces, ¿cómo es posible que la... Usted me está entendiendo. Esas son las cosas que hay que hacer, doctor. Oye, Por eso, cité esa. por eso yo decía, yo me concentrara en educación. En educación, ¿sabe qué hay que hacer? Claro. Independientemente de eso que usted ha citado, porque es real lo que usted dice, es que hay que aplicar un modelo, porque los resultados de educación no se ven a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Sí. Un modelo, si el modelo que Abinader comenzó a aplicar en el 20 es el que entiende que funciona, aplicarlo de manera rigurosa durante 8 años para que en 8 años tú puedas evaluar y decir, mira, los estudiantes que están saliendo hoy están saliendo con calidad porque es un sistema pensado y establecido para buenos resultados, que es lo que se quiere. Y tú puedes decir, mira, la educación dominicana es diferente. Le estamos dando en materia de formación a nuestros estudiantes lo que necesitan para prepararse para el desarrollo, para enfrentar los desafíos que nos enfrenta el mundo en estos momentos. Y en materia de salud, doctor, en materia de salud, bueno, tenemos hospitales por donde quiera, tenemos infraestructura, tenemos tecnología. Ahora, hay que tratar de que el ciudadano cuando vaya a un hospital se sienta tan confiado como cuando va a una clínica. ¿Cómo? Con la atención humana, humanizada, y que el ciudadano encuentre ahí todo lo que necesita para recuperar su salud cuando se debe recuperar. Mire, yo estaba examinando unos numeritos que vi en la prensa respecto de los hospitales y es lamentable que hay hospitales que ni siquiera tienen los insumos básicos para atender a una persona que llega en emergencia. Sí. Tienen que llevarlo. Y yo creía que eso había sido superado aquí hacía tiempo, pero parece que eso... Bueno, lo que dice la gente de... ¿Cómo se llama el organismo ese que suple los hospitales? Dicen que no falta nada. Bueno, ojalá que sea así. Según promese. Pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Te digo, según promese el discurso ese que no falta nada. Porque, por ejemplo, el promese, yo uso algunos medicamentos de promese buscando precios a la día y no tiene ninguno, nunca. Nunca hay. Nunca hay. Bueno, nada, pero está bien, eso no es una crítica. Pero lo que le quiero decir es que, ¿qué le digo? La salud, eso debe ser... ¿Cómo le digo? Hay que mirar eso, porque, por ejemplo, usted tiene un seguro, pero que el seguro lo que es un descuento para usted, no es un seguro propiamente como lo que es un seguro. Entonces el copago sigue siendo un machete sobre el cuello del pobre. Sí. Esa combinación, el servicio de salud que tú das en los hospitales con la ley de seguridad social, es un desafío importante para el gobierno. Y además, aquí el dineral que se ganan todas esas AFP, habla claro, OFP o la RS, ¿verdad? La RS, a veces yo me confundo. Las que manejan los fondos de pensión son las AFP. Pero la AFP gana lo que dice la ley. Sí, se gana un dinero. La gente sataniza eso, pero la AFP gana lo que dice la ley. Entonces, eso que yo estaba observando, yo he hablado con amigos que son médicos, pero que son inquietos y que no quieren estar, y que no, que todo está bien. Y se ve acá, pero esas ARS están manejadas por gente que no tiene que ver nada con salud. Bueno, esas no tienen que ver nada con salud. No tienen que ver nada con salud. Las ARS. Bueno, alguien maneja el negocio. Oye, lo ideal, según me dijo uno de esos médicos, mira, lo ideal hubiera sido que el Estado manejara eso en países como el nuestro, pero lamentablemente hay muchos intereses detrás de eso. Se decidió un modelo que no lo han dejado funcionar, doctor. No lo han dejado funcionar el modelo, comenzando por la atención primaria. No, claro. Pero los desafíos, bueno, las reformas, fiscal, y la constitucional, reforma del Código Laboral, ley de seguridad social para resolver problemas de salud, el Ministerio Público, la salud, ¿cierto? El Ministerio Público Independiente, seguir trabajando con la corrupción, la inseguridad ciudadana son desafíos de este gobierno, seguir trabajando con el problema del transporte, la situación todavía de servicio masivo de transporte, que sigue siendo un desafío para el país. Y también el gobierno tiene por delante el desafío de la migración desordenada. Exacto. Desordenada. Entonces vamos a hacer la pausa y venimos con otros temas. Los desafíos que tiene todo gobierno son múltiples. Como múltiples son muchos. Sí, los problemas de la comunidad. Cada cual tiene un problema. Pero mire, por ejemplo, hay el caso de que el presidente va a plantear
o lo planteó ya, lo de la reforma constitucional. Yo hubiera sido de opinión y deseable que se hubiera aprobado la ley de la, ¿cómo se llama? El plebiscito, o sea, del referéndum, el plebiscito, referéndum. ¿Por qué? Porque ahí se hubiera sometido cosas tan delicadas como es, por ejemplo, la misma reforma constitucional en esos puntos que se han planteado, como es el Ministerio Público Independiente, que eso está dentro de esa reforma. Sí, que él lo impulsa como parte de su política de transparencia. Cierto, Pero esos desafíos, ¿verdad? Claro, pero ahí hay algo que a mí no me gusta. Ajá. ¿Cuál es como ciudadano? Que es el presidente el que va a proponer al Ministerio Público. Eso sigue siendo casi lo mismo, como que no. No. Yo creo que eso debió someterse a un plebiscito o a un referéndum y que hubiera, como los hay, otros mecanismos de que lo que le llaman, que a mí no me gusta mucho ese término, porque hay que utilizarlo, la sociedad civil, ¿verdad? No me gusta mucho, porque aquí ese término como que se dañó un poco por ciertas actitudes de ciertos grupos, élites. Pero a mí me gustaría que la sociedad, la comunidad, a través de sus líderes, ¿verdad? Las iglesias, el otro, los obreros, etcétera, los intelectuales, los profesionales, que si hubiera habido consenso para que organismos, ¿verdad?, intermediarios hicieran la propuesta del lugar y que se escogiera las personas más independientes y con el prontuario más limpio posible. ¿Usted comprende? Sí. Porque yo le voy a decir una cosa, en ese Ministerio Público hay muchas cosas que chapear ahí. Oiga usted, yo se lo digo, yo sé por qué se lo digo. Le hablo a un abogado de más de 45 años en eso. Y yo vi cosas ahí que todavía no han sido resueltas. Entonces, en otro orden, en la reforma también, pues usted sabe que las reformas tienen un límite. Usted no puede poner más de lo que establece la misma ley digamos, que autoriza esa reforma. Vamos a hablar claro en ese sentido. Entonces, eso por un lado. Entonces, en cuanto a lo de misma seguridad, que aunque lo tocamos levemente en el otro punto, pero eso está relacionado con el Código Penal también. ¿Hay que aprobar el Código Penal? Sí, pero que ese Código Penal... Hay que aprobarlo. Sí, pero ese Código Penal no se puede festinar tampoco, aunque tenga 20 años, es mayor de edad, pero no se digo así como medio jocoso. Pero no porque sería hasta como una contradicción, festinar con 20 años en debate y en discusión. No, ¿verdad? lo que pasa es que festinarlo significa que ahí se han colado. Oiga, yo soy un abogado que yo no sé, mire, usted me pone un caso penal a mí, quizá lo pierda, porque yo no sé manejar eso, pero yo sé leer el derecho penal y sé interpretar, y eso lo digo sin ningún tipo de humildad, porque me he pasado la vida leyendo. Mire, ahí hay figuras jurídicas peligrosas, muy, como dice el italiano, molto pericolosas. Mire, hay que tener cuidado, y eso hay que aclararlo. Sí, eso es lo que hay que analizarlo bien, por ejemplo, pasarlo por el ojo crítico de especialistas en la materia. Le voy a citar una sola, porque a mí me gusta hablar ¿cómo se llama? Si yo digo que la burre valle, como dicen en el Cibao, es porque tengo los pelos en la mano. Oiga, ahí hay una figura que habla sobre la deportación de ilegales. ¿Sabe cuál es? Que dice que deportar a una persona se considera un delito penal. Óigame, eso yo lo leí, está ahí. Yo no sé si fue un error mecanográfico. Y eso hay que evitar eso, porque entonces ¿qué iban usted? Así es. Bueno, hay que decir, doctor, que ese es uno de los desafíos que tiene este país, dotarlo de un código penal actualizado para perseguir crímenes que nos estamos persiguiendo. Claro que los gobiernos tienen muchos desafíos, múltiples desafíos. Sí, claro. Porque aunque usted se concentre en solucionar 2 o 3 de sus principales problemas, usted tiene que seguir atendiendo a los demás. Claro. Ahora, si yo fuera el presidente Abinader, que tiene muchos desafíos ahora, tendrá que pasar esa reforma fiscal. La constitucional no, porque la constitucional el presidente la quiere, porque él entiende que debe dar esa independencia al Ministerio Público, la mayoría quiere poner unos candados, pero más importante de la reforma constitucional es la reforma fiscal. Cierto. Para darle el soporte que necesita la economía para responder a las necesidades que está teniendo un país que va hacia una economía avanzada y que no lo va a lograr si no se hace la reforma fiscal. Pero ese es uno de los grandes retos que tiene el presidente. ¿Sabes por qué? Porque esa reforma fiscal implicaría que había que ordenar la casa. Bueno, está bien, pero es un sacrificio que hay que hacer, porque si no lo hace, el país corre el riesgo de perder los avances que ha logrado. Entonces, ese es un desafío mayúsculo para el presidente Luis Abinader. Es decir, más que la reforma fiscal, eso es más importante, pero eso quizás se postergue, quizás ni se conozca, doctor. Oiga lo que estoy diciendo, porque otros presidentes lo han postergado. Ahora, vamos a ver las consecuencias en el futuro de eso. Y yo lo que temo también es que se apliquen las recetas que trae ese organismo que yo le tengo terror, pero que... Porque no es una receta de un organismo en particular.
son recomendaciones múltiples No, está bien. de economistas dominicanos, de economistas del gobierno Pero en lo que y de organismos internacionales. Sí, pero en lo que está la alaraca, ellos vienen tranquilitos, calladitos. Lo que pasa es que el fondo de hoy no es el de ayer, doctor. Ya nosotros no debemos al fondo. No, pero ellos tienen hasta un departamento del Banco Central. Lo que pasa es que nosotros somos socios del fondo. Nosotros somos miembros del fondo. No, yo lo sé. Por eso tienen oficina Pero es que aquí. eso es igual que mire, el Fondo Monetario, lo que ve es por los intereses de los Estados Unidos. A mí no me quita nadie eso de la cabeza. Bueno. Eso nació así. Bueno, Eso no yo me concentrara en pasar esa reforma, me concentrara en la salud, en la educación, claro, la seguridad, por lo menos en 3 temas, no me desviara mucho porque el presidente está obligado, cuando se vaya en 8 años, a presentarle, en 4 años más, presentarle soluciones, por lo menos en 1 o 2 de los problemas fundamentales del país, porque lo prometió. Y está avanzando en esa dirección, pero tiene que concentrarse. Y otra cosa que no quisiera que se acabe por más obviándolo, y es no descuidarse con los funcionarios en este segundo mandato, porque los demonios se sueltan en los gobiernos después de que logran la reelección. Hay gente que entiende que esta es mi oportunidad. ante todo lo que aspiran. Entonces, el presidente no puede bajar la guardia bajo ninguna circunstancia con relación al manejo de los fondos de las instituciones públicas. Exactamente. Porque hay gente que va a hacer eso a agosto. Bueno. Y el presidente le prometió transparencia a la sociedad dominicana. Y el presidente está comprometido con eso y está dando señales porque lo primero que ha hecho es someter una reforma para establecer lo que él entiende que es el procurador independiente, el Ministerio Público independiente. Sí. Lo que está tratando de darle mayor fortaleza a la independencia de ese Ministerio Público. Claro. Lógicamente, hay aspectos de ese proyecto o de ese borrador que ha sometido el presidente que algunos sectores dicen no es correcto, hay que modificarlo. Bueno, escuchar a los sectores y hacer los ajustes de manera tal que se logre el objetivo que se quiere. Bueno, si hay independencia, que se logre la independencia. Claro. Hay un sector de la oposición que dice que no es necesario, que esa independencia está dada ahí con el estatuto del Ministerio Público, pero Abinader entiende que no. Hay una corriente que entiende que no. Sí. Pero yo me concentrara en aspectos fundamentales para presentar soluciones, porque al final de la jornada, este será el gobierno de Abinader. Nadie se va a recordar de que fulanito era ministro administrativo, de que Perencejo era ministro de turismo, que Perencejo... No. La gente va a decir el gobierno de Luis Abinader. Sí, claro que en función de eso, él tiene que presentar soluciones a algunos aspectos. Y está mostrando mucho esfuerzo, está mostrando mucho interés. Bueno, el presidente va todos los lunes a la Policía Nacional a revisar con el ministro de Interior y Policía y los altos mandos policiales y militares el proceso de reforma de la Policía Nacional y de las medidas para reforzar la seguridad ciudadana. Es decir, él está mostrando ese interés, esa preocupación. Ahora, debe ser muy cuidadoso ahora porque tiene muchos desafíos. Primero, concretizar los procesos de cambio en educación, en salud, seguridad ciudadana para que haya resultados. No descuidarse con el tema de la corrupción, porque en los segundos mandatos, cuando el presidente se descuida, se suelta el demonio y luego se va por la borda todos sus logros. Y lo más importante para un presidente que pueda salir 4 u 8 años después diciendo: yo hice un buen trabajo, o no resolví el problema, por lo menos lo dejé en punto de solución, solucioné aquello, el otro, y poder caminar por la calle sin problema. Eso es lo importante. Bueno, comenzó también la segunda legislatura ordinaria, sí. Un Congreso nuevo, tiene también sus desafíos, sobre todo aprobar el Código Penal y aprobar 71 leyes que todavía están pendientes de la reforma constitucional de 2010, doctor. Hay muchos desafíos. Correcto. Mire, doctor, la semana que inicia, los debates van a estar muy centrados en los nuevos funcionarios, los nuevos decretos, sí, ¿verdad? Correcto. Sus primeras medidas, las juramentaciones, los debates en torno a la reforma constitucional sometida y además, la reforma fiscal, que aunque no se hable ahora, se va a tener que hablar de eso. Ojalá que sí. Porque es un asunto pendiente. Lo mejor posible. Y la población o el pueblo dominicano, el país, lo necesita para seguir por sendero de crecimiento y desarrollo. Así que muy buena suerte para el presidente Abinader, que ha iniciado desde pasados viernes un nuevo mandato. Muy buena suerte para los congresistas que se juramentaron, para el nuevo Congreso, que tienen una papa caliente, tienen una reforma constitucional que va a generar muchos debates, habrá que buscar mucho consenso, así que buena suerte para el presidente, buena suerte para los diputados, los senadores que se juramentan, ojalá lo puedan hacer lo mejor posible para bien de la población, que es lo que se quiere. Señores, se acabó el tiempo, gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo, a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.